mañana de información y análisis en esta jornada, hablando también con los distintos protagonistas. Hoy queríamos justamente hablar sobre algo que es muy importante para nuestro país y es definitivamente el idioma guaraní y el impacto justamente en la economía. Por eso estamos con el profesor y director general del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, el profesor David Galeano Olivera, para que podamos conversar un poco sobre esta dimensión tan importante y a veces poco entendida. Por eso queríamos hoy también traer esto dentro del espacio de información y análisis en este medio económico para explicar un poco justamente y ver un poco hacia dónde tenemos que ir con relación a esto. Profesor David Galeano, gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer, Juan Pablo, contigo, con la audiencia. Aquí estamos para conversar de este tema que nos apasiona. Sí, y definitivamente en esta cosmovisión dual, en cierta forma, que tenemos con el guaraní, ¿cuál es el impacto del idioma en nuestra economía? Haciendo un poco un primer análisis sobre esto, profesor. Y mira, yo creo que el impacto es muy importante, muy grande, hasta podría ser un tremendo impacto, porque la economía en nuestro país, en cuanto a la producción, está prácticamente directamente vinculada al tema guaraní. Cuando la gente planta manigó, no planta mandioca, planta yetí, no planta batata, planta abatí, en el interior no planta maíz. Probablemente hoy exista una población que ya a lo mejor dice todo eso, pero ya a lo mejor lo dice en castellano, pero en esa población tradicional hay mucho de guaraní. En los trabajos, en la producción artesanal, por ejemplo, nosotros tenemos bata con decir ñandutí, con decir aucoí, o el famoso coibí. Son nombres que están en guaraní y todo el proceso de elaboración incluye expresiones, términos en guaraní. Y la misma gente que produce, yo vivo acá en Capiatá. Capiatá tiene hasta hoy una tradición centenaria de ser productora y tener productores pequeños, algunos ya un poco más importantes en su producción, que producen escobas. Y acá la tradición es tipizada, ¿verdad? Tipizada es una actividad por todo conocida, desarrollada, e inclusive al momento de tener que ya llevar ese producto terminado, se hace el transporte en ómnibus, perdón. Y como solo viajar, me tocó más una ocasión hacer esos viajes también en ómnibus. Siempre escuché a la gente hablar, viajar en Ñemú, hasta Coronel Oviedo, hasta San Lorenzo, es decir, en la expresión del productor, está guaraní, vive en guaraní, nació en guaraní, vive en guaraní y obviamente hay mucha gente que probablemente va a morir hablando guaraní. Estamos hablando de un 40% de la población de Paraguay, Juan Pablo, que se sigue comunicando exclusivamente en idioma guaraní. Luego está la población bilingüe, se calcula entre un 30 o 40% inclusive, donde otra vez existe una característica interesantísima, ¿verdad? Y tiene que ver con el hecho de que una gran parte de los que hoy en día son bilingües, primero fueron guaraní hablantes. En mi caso, el caso de mi esposa, puede ser el caso de mucha otra gente que normalmente habló primero guaraní y luego, por la necesidad, por el estudio, por varios motivos, tuvo que acceder al castellano. Entonces, a lo que quiero llegar concretamente es que el guaraní tiene un alto impacto en la sociedad paraguaya, que no solamente en materia económica, en todos los otros sentidos, en todos los otros aspectos, ¿verdad? Ya sea la parte política, hoy día cualquier candidato hace un esfuerzo por expresarse en guaraní. Eso lo vamos a encontrar nosotros en el mundo cultural, vamos a encontrarlo en el campo deportivo, pero definitivamente yo creo que la razón de ser digamos, un ser humano es tratar de vivir, de hacerlo de la manera más digna y para eso debe trabajar. Y trabajando debe producir. Y al producir, entonces, en todo ese proceso, siendo guaraní hablante, tiene una sola herramienta. También eso ocurre con la gente que se dedica a la actividad pecuaria, a aquellos pequeños productores, a los más grandes también, ¿verdad? No sale y encuentra que papá o una mamá le dice al hijo, ya niña a mí, pe acá, pe para allá ver a jata,
muchas veces. Todo eso, yo creo que apuntando a ese aspecto, por allí está el valor que tiene el guaraní como un medio de comunicación vivo, imposible de obviar. Claro, y que definitivamente también nos posiciona en este análisis que quería traer a la mesa justamente el profesor David Galeano, porque era parte del proceso productivo de nuestro país, en esos pilares que usted estaba diciendo, la agroganadería, todo el tema también de producción se genera dentro de ese ecosistema donde el idioma es muy importante. Pasemos también, por ejemplo, hacia la zona del Chaco, donde están las grandes cooperativas. Muchos de ellos tienen que aprender el guaraní para seguir hablando y entrar en comunicación con los trabajadores y colaboradores en este proceso. ¿Cómo podemos mejorar un poco haciendo un análisis de esta perspectiva? Tenemos que mejorar la enseñanza del idioma para mejorar también la capacidad de comunicación y que esto nos ayude a la producción. Me gustaría andar un poco en esa línea, profesor. Sí, definitivamente el guaraní hasta hoy, si se quiere, pervivió, supervivió por sus propios medios. Es muy reciente, digamos, esa preocupación, y más que preocupación, la ocupación del Estado a través de los distintos gobiernos en el tema del guaraní. Y eso empieza, hablando claro, en 1992, cuando se declara el guaraní idioma oficial. Y 2 años después, en 1994, empieza la reforma educativa que hasta hoy continúa con luces y sombras, yo creo que con más sombras que luces, ¿verdad? Y estamos allí, el guaraní tiene desde el 94 hasta ahora 30 años, es un tiempo muy corto. Esta es para mí particularmente una generación todavía intermedia. Calculo que entre 5 o 10 años más, si continuamos trabajando como lo venimos haciendo hasta hoy, el guaraní va a estar mucho mejor posesionado, podría decir inclusive normalizado, porque en este momento hay una generación que por arriba de 40 o 45 años no estudió guaraní en los colegios y hoy en día son papás o mamás y abuelos y abuelas que cuando reciben a un niño, al hijo, al nieto, llevándole una lección de guaraní, lo primero que dicen, yo no estudié guaraní. Y acá esto que ustedes están dando es una cosa muy rara, no se parece a lo que yo daba antes, o la forma que la gente habla. Allí también, lastimosamente, hay una serie de prejuicios donde como que se le niega a la lengua la posibilidad de desarrollarse, es una lengua viva. Se crean palabras, si se usan, viven, si no se usan, mueren, es una regla tan sencilla, pero es como que a veces nuestra tendencia es a ver un guaraní del pasado y negarle el derecho a vivir hoy como lengua y proyectarse en el futuro, incorporando nuevos elementos. Hoy en día, gracias a un alemán, por ejemplo, el guaraní está instalado en internet, ni siquiera fue obra y gracias a un paraguayo. El doctor Wolf Lütking, en la Universidad de Mainz, en 1995 fue el primero que posicionó el guaraní en internet. Y hoy en día, hablando de eso, mostrarte esa otra cara que apunta a lo que estás en esencia consultando. ¿Qué tenemos que hacer? Y hoy todos vivimos en un doble mundo, ¿verdad? El mundo de la presencialidad y el mundo de la virtualidad. Quien más, quien menos pasa un buen tiempo de su vida o alzando mensajes o fotos o videos en sus redes sociales o se encarga de ver todo lo que ocurre en TikTok y en Facebook y en X, en Instagram. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Y posesionar al guaraní en ese campo, Juan Pablo. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, hoy tenemos un navegador, Firefox solo, Aguaratatá, traducido al guaraní. Es la única lengua nativa a la que se tradujo. Tiene 120 versiones y la única versión en lengua nativa americana es en lengua guaraní. Y por último, un gran proyecto que está avanzado en un 60-65%, que es la traducción al guaraní de los términos de 200.000 palabras que se están traduciendo y se les está dando la sintaxis guaraní, el famoso traductor de Google.
¿verdad? Que hoy día ya está funcionando. No está completo el trabajo, pero ya está funcionando. Y funciona pensando en guaraní. Y lo último en esto, Juan Pablo, porque definitivamente, si yo hablo de niños, de jóvenes, la mayoría vive en ese mundo o deambula con control o sin control en ese mundo. ¿Y qué es lo más nuevo, nuevo? Y hoy en día nosotros estamos alimentando a inteligencia artificial. Con el nombre que tenga, ChatGPT o Cloud, Gemini. ¿Y qué hacemos? Somos varios los que ya nos pusimos de acuerdo y cada día cargamos un texto y comenzamos a hacerle la pregunta sobre el texto. Cuando encontramos que hay errores, le corregimos y le pedimos que sostenga esa corrección que le damos. Eso es parte del trabajo, sobre todo porque hoy entra uno en YouTube y en YouTube hay un montón de podcasts de Guarania. Uno entra a TikTok y ve un montón de gente que postea algo en guaraní, paraguayos que están en España, que están por acá. De todo vamos a encontrar, pero Guaraní está presente. Y entonces por allí nomás voy, Juan Pablo, que más allá de lo que puede hacer la propia escuela, también tenemos que comenzar a ocuparnos de estos nuevos espacios que hoy nos plantea esta sociedad global en la que estamos inmersos. Y aprovecho el espacio también, profesor, para felicitarte porque estás siendo un pionero también en este ejercicio de trabajar en las redes sociales justamente este tema tan importante y que nos muera este idioma. Me venía a escucharte también una idea que entiendo que en un momento el equipo económico de gobiernos anteriores y específicamente con el Banco Central entendieron la importancia de incluir el guaraní en nuestro papel moneda. Pero parece que se quedó eso ahí, nada más, ¿no? ¿Qué más se podría hacer un poco también para difundir esto? Bueno, ese es un sector que ahora que mencionaste es tan interesante de analizar. De hecho, ya la denominación de la moneda nuestra es guaraní, ¿verdad? Pero hoy día los billetes, todos tienen la denominación en la parte posterior, en el anverso y en el reverso, como decimos comúnmente, que ya en este caso el reverso para las nomenclaturas de los billetes en guaraní. Ya aparece la expresión sa guaraní para el billete de 100 guaraníes, o posá dice para el billete de 500, o puede decir, por ejemplo, su guaraní para 3000. Eso está, hoy en día ya está impreso eso. Y lo otro es que el propio actual Ministerio de Economía, para varios de estos programas que tiene, digamos, de interacción con la gente, el Madangatú, Arandú y otras expresiones son utilizadas comúnmente. El propio ministerio, repito, por lo menos para la nomenclatura, para la denominación de ciertos programas que tiene, lo hace en guaraní. Y el caso del Banco Central no solamente con los billetes, sino que con muchos otros procesos que lleva adelante. Hay una serie de trabajos de difusión cultural que hace el propio Banco Central de Paraguay, y en todos esos casos permanentemente ellos nos consultan a nosotros si esto está bien escrito, si cómo se dice esto en guaraní, y les vamos pasando, y lo que vemos de interesante es que esas nomenclaturas hoy en día se están utilizando, Juan Pablo. Profesor, un poco yendo hacia la perspectiva de cómo mejorar esto, entendemos que Paraguay el año pasado entró dentro de la categoría por una de las calificadoras del grado de inversión. ¿Es el guaraní un elemento atractivo para la economía? Me refiero también a utilizar esto como una suerte de beneficio al momento de vender el Paraguay. De hecho, yo creo que hasta hoy nosotros no asumimos en Paraguay el valor que tiene la lengua para el Paraguay, que tuvo y que tiene, ¿verdad? En el que tuvo, la importancia que tuvo, lastimosamente en las dos grandes guerras que nos tocó sostener en algún momento, la Triple Alianza contra el Paraguay y la Guerra del Chaco. En ambos casos fue el elemento estratégico, el elemento de cohesión. Pero ¿qué es lo que hoy en día encontramos? Que este idioma guaraní está proyectado inclusive a nivel internacional. Hoy día, ya que me mencionaste que estás en Buenos Aires, la UBA tiene clase de guaraní, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario tiene clase de guaraní, y tiene gente que está estudiando. Es un atractivo para, no solamente para lingüistas, sino para gente interesada. Tenés
clases de guaraní en Misiones Argentinas, en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Jujuy, te decía recién en Rosario. Y si vamos al otro lado, vamos a encontrar guaraní en la Universidad de San Pablo, en la famosa USPI, vamos a encontrar la UNILA, la Universidad de la Integración de América, ¿verdad? La que está acá en el estado de Paraná, también en la Universidad de Los Grados, por citarte alguna. 4 departamentos de Bolivia son guaraní parlantes: Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Y más allá digamos, de la región, porque también en Uruguay hay clases de guaraní en los Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, donde inclusive la Universidad de París instaló un departamento donde por un buen tiempo estuvo liderando el doctor Juan Barreiro Saguier, a quien le sucedió el doctor Silvio Liuzzi, un correntino extraordinario hablante del guaraní, junto con una profesora francesa que estuvo acá, Capuchina Bourbin. Y ellos inclusive pusieron a disposición de la comunidad mundial textos muy antiguos que se encargaron de digitalizar y ponerlos allí a disposición de la gente. Es de la Universidad de París. Las obras, por ejemplo, de Montoya, que hoy en día podemos encontrar el arte y vocabulario, cosa imposible antes. Y allí es donde creo que es interesante poner la mirada. Si el guaraní trascendió la frontera y es motivo de estudio por parte de otra gente, se volvió un atractivo, creo que es un buen elemento que nos puede presentar ante el mundo. Y aunque parezca una idea totalmente quijotesca, ¿por qué no apuntar a intentar conquistar el mundo con el guaraní? Si se nos vienen acá encima nosotros con todo lo que hay, bueno, hagamos que por lo menos este gran valor paraguayo podamos nosotros también exportar y hacer que la gente se interese. Había un dato allí sobre ese mismo punto que me parece interesantísimo también mencionar o recordar. Por ejemplo, hoy el guaraní está presente en un producto paraguayo que trascendió la frontera. Estamos hablando, por ejemplo, del borí, que es el plato, la sopa más rica del mundo, y tiene un nombre guaraní. Yo sé que en España, en vez de ponerle carne de vacuna, se le ponen frutos del mar y todo, pero sigue siendo borí, y se le relaciona siempre con el Paraguay. Así como ocurre con el ñandutí y con el aocoquí, que a nivel internacional tienen un costo mucho mayor del que nosotros pagamos acá a los artesanos paraguayos. Hay mucha gente que viene a llevar artesanía paraguaya con nombre guaraní, producida en guaraní, y hoy en día se vende en el mundo. Y por eso, profesor, un poco agradeciendo su tiempo, quería poner en la agenda este tópico muy poco tratado en muchos de los casos, que es justamente el guaraní como elemento de la dinámica económica de nuestro país. Y entender un poco desde su instancia, llevando adelante un poco esta bandera, cómo podemos mejorar para que la calidad económica, no solamente de la producción, sino posteriormente de la comercialización, en esa cosmovisión del guaraní nos ayude justamente a mejorar y a posicionarnos de forma numérica. De hecho, Juan Pablo, yo te puedo decir que hoy hay una generación de jóvenes, de adultos, que tienen una mirada positiva al guaraní. Suelo referirme siempre a esta cuestión diciendo que después de ser tan perseguido, tan reprimido, de que el guaraní hablante tuvo que arrodillarse por hablar guaraní, tuvo que recibir golpes en la boca, en la cara, tuvo que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, etc. A este tiempo donde, por ejemplo, imagínate, hablando contigo en un medio tan importante sobre el tema guaraní, y eso que es lo que demuestra que es un tema de interés, no solamente por una cuestión periodística, sino que estamos hablando de una población muy importante en Paraguay, que más allá de todas las cosas, sigue hablando guaraní, cuando que el dueño o los dueños de la lengua, los nativos, los indígenas, hoy son, te muestro este dedo, el 1,3 o 1,4% de la población de Paraguay. Estamos hablando de 140.000 últimos nativos indígenas, de los cuales 100.000 de los 140.000, 100.000 aproximadamente siguen hablando guaraní, siendo nativos indígenas. Sin embargo, la población de 6 millones, si calculamos 5 millones por lo bajo, sigue hablando guaraní, ya no es población nativa indígena, es población mestiza paraguaya. El guaraní consiguió superar, pese a todos esos grandes obstáculos que tuvo en el camino,
esas dificultades y se posesionó en este tiempo. Puedo decirte que de esa noche oscura, de esa larga noche oscura, el guaraní transita por un hermoso día radiante y alumbrado por el sol. Lo que acá habría que hacer es generar más espacios como este, ¿verdad? Donde la gente pueda, a través de un tema totalmente inusual, que es lo que en este caso tengo que mencionarte, y celebro, Juan Pablo, que podamos encarar un tema como este y darnos cuenta de dónde está el guaraní, que no está solamente en las vocales, no está solamente en el alfabeto, no está solamente en el problema de saber escribir y leer, sino que forma parte de una realidad cotidiana, donde la gente se expresa en guaraní y también lo hace en castellano. Claro, y por eso justamente decía yo, tenemos que hablar sobre esto porque la dinámica económica, la dinámica social, la dinámica política, en cierta manera, en un, no sé si me quedo corto en esto, pero en un 90% lo hacemos en esas dos cosmovisiones, español y guaraní, generándose después también ese yo para, pero que es un poco nuestra característica. Por eso digo, cuando uno se va al mercado, normalmente hace la conversación en guaraní. Cuando uno va y compra ciertas cosas, tiene esa tendencia a llevar. Cuando uno viaja al extranjero, profesora de Galeano, uno encuentra por la buena y habla en guaraní. O sea, por eso creo que es importante relacionar con la dinámica económica la importancia de mejorar la calidad del lenguaje para que nos ayude justamente eso después a una mejor capacidad económica. Así mismo, estoy pero completamente de acuerdo contigo y sobre todas las cosas también poner en relieve esto que mencionaste, de ese altísimo porcentaje de la población que sigue comunicándose en guaraní. Inclusive, cambiando esa actitud que usted mencionaba, y pese a eso, Juan Pablo, fíjate que hasta hoy hay una parte de la población, no es numerosa, pero que sin embargo todavía tiene ese miedo a hablar. Nosotros en el caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní estamos en una campaña nacional de llamarle, convocarle a esa gente y decirle, bueno, si tenés algún problema, si te cuesta hablar, acércate a nosotros, te vamos a ayudar. La actitud nuestra, bajo ningún punto de vista, puede ser de rechazo. La actitud nuestra es de integración, de atracción, de todas esas potencialidades que tenemos allí. Tanta gente que inclusive en muchos casos yo no, ¿por qué será que no me enseñaron? ¿Por qué no me dieron, no me dejaron hablar guaraní? Hoy en día necesito y no puedo hablar. Bueno, superando esas cuestiones, esos problemas, yo creo que este es un tiempo donde tendríamos que, con esa gente que tiene esa predisposición, desarrollar un modelo rápido, porque no cuesta. Sencillamente hablando, no cuesta guaraní. Es que se nos metió en la cabeza que es difícil. Ya se nos metió y a veces uno le pregunta a alguien y dice, ¿qué difícil que es guaraní? Pues ni siquiera probó. Entonces por allí viene la cuestión. Y te decía, hasta ese porcentaje de gente que se uno encuentra por allí, dice, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará nomás. Y cuando dice eso, yo creo que en realidad comete un error al intentar, digamos, decir que solamente yopará está en el guaraní. En alguna ocasión conversábamos contigo y yo también te decía, el yopará está en el castellano, en ese vení, na, de esa terminación, nada guaraní. Y eso es una mezcla, eso es un DGA que nosotros llamamos yopará. ¿Quién nos dijo en Paraguay qué pico querés? ¿Qué pico querés ina vos? Ni siquiera vos, qué pico querés ina. Y eso es una expresión paraguaya. Es una expresión popular, cotidiana, desenfadada, imprevista. En cambio, probablemente si yo le digo vamos a estar acá, todo el mundo habla castellano, pues ya sé cuando hablar, la gente se va a cuidar, pero allí en la calle está el lenguaje de todos los días. Y ese yo para, insisto, además de estar en el guaraní, también está en el castellano. Profesor, venga, por último, un poco hacia dónde tenemos que ir en torno a esto. Siempre el debate puso también en la entrevista la idea de cuán costoso no solamente son para los padres, sino para los chicos este tema del idioma, como un elemento que podamos dejar en la reflexión de hacia dónde tenemos que ir en un debate público tal vez de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, quiero empezar con una cuestión así para mí particularmente fundamental. Entender al Paraguay sin el guaraní es imposible.
guaraní sin el Paraguay tampoco puede, hasta hoy nunca se dio, ¿verdad? No sé qué sería el guaraní sin el Paraguay, y repito, el Paraguay sin el guaraní. Esa es una cuestión que viene ligada. Por consiguiente, estamos hablando de un valor, yo diría, fundamental en el análisis de la realidad socioeconómica, política, cultural del Paraguay. Entonces, a partir de allí, lo que tendríamos que es generar más espacios para una mayor promoción, para una mayor difusión. Y en eso que bien planteaste, también hacer una oferta internacional. Si hoy acá nos ofrecen cursos de chino, de inglés, de francés, ¿por qué no las embajadas paraguayas o los consulados en cualquier lugar del mundo, por qué no podrían ofrecer unos cursos? Y esos cursos inclusive hoy están disponibles en las plataformas, las distintas que existen. Sería solamente decirle, entren acá, vean, van a aprender un poco de guaraní. Si quieren profundizar más, bueno, pueden ir acá, pueden ir allá o más allá. Pero eso tenemos que hacer. Tenemos que vender el guaraní también como un producto nacional que tiene un valor, que tiene en este caso mucho aprecio, goza de mucho aprecio a nivel internacional. Creo que ese es uno de los caminos, darle una proyección internacional. Lo otro es fortalecer el guaraní digamos, en el mundo virtual, en Internet. Y lo tercero sería formar más docentes, porque, ¿sabe, Juan Carlos? Una manera de poder defender la lengua es conociendo la lengua. Lo mismo que, en este caso, vos dentro de tu profesión, ya sea como un comunicador, como un experto en temas económicos, vos te preparaste para eso y tenés las herramientas para defender cualquier tipo de proyecto o cualquier proceso que entre en discusión. Yo como lingüista puedo hacer una discusión y decirte por qué es importante el guaraní y en qué nos conviene. En cambio, aquella persona que no tiene esta preparación va a llegar hasta un punto de decir, me gusta, me encanta, yo hablo guaraní, pero al momento de preguntarle por qué, y allí va a quedar trancada. No porque no quiera o no sepa, sencillamente porque no tiene la información. Entonces, lo importante es seguir preparando a más gente que pueda sostener un discurso y con ese discurso decir por qué es importante el guaraní para nosotros. Profesor David Galeano, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y esperemos seguir hablando sobre este tema en otra oportunidad. Con mucho gusto, Juan Pablo, agradecido contigo. Profesor David Galeano Olivera, profesor universitario y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hablando justamente sobre la importancia del guaraní en el impacto económico de nuestro país.